Voy a ser honesto contigo. Nunca imaginé que sería uno de esos que se quiebran. Siempre pensé que eso les pasaba a otros. Durante años, he vivido un ministerio bastante consistente. Mis altibajos no eran extremos. Simplemente día tras día, década tras década, Dios me ha bendecido con estabilidad. Por eso, nunca creí que yo sería uno de esos que colapsan. Quizá otros, pero no yo. Por fuera, nadie lo notaba. Seguía apareciendo, haciendo lo que sé hacer, predicando y proyectando una imagen saludable. Y sí, mi matrimonio también se veía bien, lleno de amor y estabilidad, pero por dentro vivía una constante y aterradora angustia. Y lo peor de todo es que no lo vi venir. Fue un proceso lento, casi imperceptible. Cada año se sumaba un poco más de carga, y más, hasta que un día pensé, esto es demasiado. Y luego más, hasta que llegué a pensar, no puedo seguir así, esto me va a destruir. ¿Te resulta esto demasiado crudo? Quizá esperas que mantenga la fachada de pastor perfecto sin problemas reales. Pero podemos ser reales por un momento. Llegué a pensar que esa lucha interna me iba a matar. Y sí, después de casi 3 décadas de ministerio, necesitaba ayuda. Y me daba vergüenza admitirlo. Yo soy el pastor, ¿no? Pero lamentablemente, hay quienes pueden relacionarse con esto. Quizás seas uno de ellos. Por fuera, sigues mostrando una sonrisa y cumpliendo con tus responsabilidades. Pero por dentro, luchas con depresiones profundas, una ansiedad crónica, o simplemente con el sentimiento de que todo es demasiado, de que podrías colapsar en cualquier momento. Si te encuentras en una batalla mental, quiero que sepas que no estás solo. Vamos a hablar de esto. En las próximas semanas, exploraremos la salud mental en una serie llamada Paz Mental. Hoy quiero hablar de algo fundamental, los mitos más peligrosos sobre la salud mental, pero antes, permíteme hacer una oración con los ojos abiertos. Como dijo Jesús, velad y orad. Mi oración es que el Dios de paz, quien según 1 Tesalonicenses 5:23 nos santifica completamente, transforme cada parte de ti, espíritu, alma y cuerpo, y te guarde irreprensible hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El que te llama es fiel y lo hará. Quiero que repitas esto. Dios es mi paz. Díselo a quien esté a tu lado. Ahora a tu segunda opción, porque siempre hay una segunda opción. Dios también es tu paz. Es fascinante cómo la Iglesia ha evolucionado en este tema. Durante mucho tiempo se evitó hablar de salud mental en el contexto cristiano, como si fuese un problema ajeno o algo que se resolvía instantáneamente al acercarse a Jesús. Se pensaba que venir a Cristo significaba que todos tus problemas desaparecerían, pero la realidad es que, aunque Jesús salva nuestras almas y transforma nuestras vidas, eso no siempre significa una solución instantánea a todas nuestras dificultades. Jesús redime, llena de poder y obra en todo para bien. Eso es verdad, pero no es todo. Hay quienes creen que, como cristianos, no deberíamos luchar con nuestra salud mental. Si tienes fe, no deberías estar ansioso ni deprimido, dicen. O si luchas, debe ser porque no estás orando lo suficiente o porque hay algún pecado oculto en tu vida. Pero quiero mostrarte que puedes amar a Jesús con todo tu corazón y aún así luchar con ansiedad, depresión o agotamiento. En las Escrituras, algunos de los grandes héroes de la fe también enfrentaron estas luchas. El profeta Elías, quien enfrentó a cientos de profetas falsos y llamó fuego del cielo, poco después estaba solo, deprimido y deseando morir. David, el hombre conforme al corazón de Dios, luchó con una profunda desesperación. Jeremías, conocido como el profeta llorón, enfrentó una soledad abrumadora y llegó a maldecir el día en que nació. Dios nunca nos prometió una vida libre de problemas, pero sí nos prometió su paz. Y esa paz perfecta, como dice Isaías 26:3, es para aquellos cuyos pensamientos están fijos en Él. La palabra hebrea para fijos implica descansar todo tu peso en algo, depender completamente de Dios. Cuando nos enfrentamos a pensamientos destructivos, necesitamos renovar nuestras mentes. Pablo nos insta en Romanos a no conformarnos a este mundo,
sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esto implica deshacernos de patrones de pensamiento negativos y reemplazarlos con la verdad de Dios. ¿Qué significa esto en la práctica? Puede significar buscar consejería, mejorar nuestra alimentación, descansar más o conectar con una comunidad de fe. Quiero que sepas que buscar ayuda no es un signo de debilidad, es un acto de sabiduría. Como pastor, también busqué ayuda y comencé un proceso de sanación. No fue instantáneo, sino un viaje. Durante ese tiempo, aprendí a desconectar mi mente de las preocupaciones y a reconectarla con Dios. Y quiero que hagas lo mismo. Desconéctate de lo que te está agotando y fija tus pensamientos en Él. Tal vez hoy estás cansado, ansioso o sintiendo que no puedes más. Pero recuerda, la paz de Dios no depende de tus circunstancias, sino de su presencia. Es una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Shalom, shalom, paz perfecta. Que esa paz guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Amén. Así que esta es nuestra oración con los ojos abiertos. Y esta es mi oración por ti. Que el mismo Dios, nuestro Padre Celestial, quien te ama profundamente, aquel que según 1 Tesalonicenses 5:23, es llamado el Dios de paz, te santifique, te limpie y te transforme completamente, de pies a cabeza, de dentro hacia afuera. Que tu espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que te llama es fiel, y las Escrituras prometen que Él lo hará. Que el Dios de paz traiga sanidad a tu vida. Ahora, quiero que mires a la persona que tienes al lado y le digas, Dios es mi paz. Vamos, díselo. Y ahora, mira a la segunda persona, tu otra opción, y dile, Él es tu paz también. Anda, dilo ahora mismo. Puedes escribirlo en el chat si estás viendo esto en línea. Dios es mi paz. Dios es mi paz. Es interesante cómo las cosas han cambiado en el mundo de la Iglesia. Durante años, se pensaba que la Iglesia no debía hablar sobre la salud mental. Era algo que parecía pertenecer a otros. Un tema fuera de lugar dentro de las paredes de la Iglesia. A menudo se daba a entender que si tenías una lucha mental, algo estaba mal con tu fe. Porque, supuestamente, si vienes a Jesús, Él arregla todo en un instante. Desde el momento en que llegas a Jesús, todo debería ser perfecto, ¿verdad? Y aquí es donde entra mi voz de predicador de campo. Él te salvará, redimirá tu alma, te llenará con el poder del Espíritu Santo. Sí, Él hace todo eso. Él trabaja en todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman y son llamados según su propósito. Y todo lo que te acabo de decir es cierto. Él te salva, Él te perdona, Él te redime, Él te llena con su poder. Nunca te abandona. Y sí, todas las cosas obran para bien. Pero, escucha bien, eso es cierto pero incompleto. Lo que voy a decir podría incomodar a algunos, y tal vez alguien decida escribir en algún blog diciendo que soy un hereje. Está bien, pero esto es verdad. Que Jesús te salve no significa que Él arregle cada aspecto de tu vida de manera instantánea. Solo porque tus pecados son perdonados, no significa que, de repente, todo en tu vida sea perfecto. Nunca he escuchado a nadie decir, estaba leyendo la Biblia, clamé a Jesús y me salvó. Y de repente, tenía abdominales marcados. Nunca he oído algo así. Fui al altar llorando, entregué mi vida a Jesús, y mi puntuación crediticia mejoró. Mi cabello se volvió más grueso. Mis muslos se hicieron más delgados. Bendecido. Eso no sucede. En otras palabras, venir a Jesús no significa que tu jefe ahora sea amable contigo. No significa que de repente tu cuenta bancaria esté llena de dinero. Tampoco significa que, de inmediato, te vuelvas completamente saludable en lo mental. Cuando hablamos de salud mental, tal vez te preguntes, ¿de qué estamos hablando exactamente? Quiero desglosarlo un poco, porque antes que nada, debo reconocer algo importante. Soy pastor, no soy psicólogo cristiano ni médico, no soy un experto. Sin embargo, he leído más de una docena de libros sobre el tema y he consultado en detalle con 2 consejeros cristianos que me están guiando para presentar esto desde una perspectiva bíblica que sea útil para ti. Quiero dejar claro que no pretendo ser un experto.
Por eso, mi enfoque estará más en lo espiritual. Pero primero, es importante entender qué es realmente la salud mental. Incluye al menos 3 aspectos: tu bienestar emocional, psicológico y social. Esto es crucial porque nuestra salud mental no es algo fijo. No es algo que se queda en un estado constante. Puedes estar muy bien por un tiempo, pero luego algo sucede. Un cambio en tu cuerpo, un trauma, una pérdida, y de repente ya no estás bien. La salud mental impacta directamente cómo piensas, y eso afecta cómo te sientes y finalmente cómo actúas. Influye en cómo manejas el estrés, cómo te relacionas con los demás, cómo tomas decisiones, cómo te recuperas o no te recuperas de una situación difícil. Puede determinar si buscas consuelo en las fuentes equivocadas o si tomas decisiones sabias. Incluso puede influir en la calidad de tus amistades o en la fortaleza de tu matrimonio. Hay muchos malentendidos sobre la salud mental, especialmente dentro de la Iglesia. Por eso, hoy quiero construir una base sólida para después profundizar en este tema. Y quiero comenzar mostrándote 2 de los mitos más comunes sobre la salud mental que he notado en la Iglesia. El primer mito, si estás tomando notas, es este. Muchos cristianos creen que un cristiano no debería tener problemas con la salud mental. Creen que si eres cristiano, porque tienes al Espíritu Santo, porque has sido salvado, no deberías luchar contra la ansiedad, ni sentirte deprimido, ni agotarte. Y si luchas con alguna de estas cosas, entonces, según este mito, probablemente es tu culpa. Piensan que es porque no tienes suficiente fe o no oras lo suficiente. Y si oras mucho, entonces tal vez no estás orando de la manera correcta. O tal vez hay algún pecado en tu vida que necesitas confesar y eliminar. Según esta lógica, si logras sacar ese pecado de tu vida, entonces no sentirás ansiedad, no estarás abrumado, no te quemarás y no tendrás problemas. Pero quiero demostrarte algo. Puedes amar profundamente a Jesús y aún así luchar contra la depresión. Puedes ser constante en tu lectura bíblica, tener la racha más larga en la app de la Biblia entre todos en tu grupo y aún así batallar con la ansiedad. Puedes asistir fielmente a la iglesia, sentarte en la primera fila, levantar tus manos en adoración, diezmar y servir en el salón de los niños de 2 años, que, dicho sea de paso, puede ser una experiencia traumática por sí sola, y aún así seguir luchando para superar el trauma. Cuando miramos las Escrituras, vemos que algunos de los héroes de la fe, los que predicamos como ejemplos a seguir, aquellos que consideramos padres y madres espirituales, también enfrentaron sus propias batallas emocionales y psicológicas. A pesar de toda su fe, incluso ellos enfrentaron desafíos mentales. Tomemos a Elías como ejemplo. Este hombre era audaz. Se enfrentó a 800 falsos profetas de Baal, y en un momento increíble llamó fuego del cielo. Pero poco después, se sintió solo, cayó en una profunda depresión y deseó morir. Pensemos en David, un hombre conforme al corazón de Dios, quien se enfrentó a un gigante diciendo: ¿Quién eres tú para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Y sin embargo, él también batalló con una profunda desesperación, preguntándose si Dios lo había abandonado. Jeremías, no sé tú, pero yo no querría ser Jeremías, conocido como el profeta llorón. Yo preferiría ser el profeta valiente, confiado y fuerte que proclama la verdad de Dios. Pero Jeremías luchaba con una soledad e inseguridad tan intensas que llegó a maldecir el día en que nació. Entonces, si tú, como muchas personas hoy en día, estás enfrentando desafíos con tu salud mental y no sabes qué hacer, te entiendo. En la iglesia a menudo escuchamos el mensaje de: solo necesitas más de Dios. Solo necesitas más de Dios. Y quiero decirte que sí, necesitas más de Dios, pero también puede que necesites más sueño. Eso suena poco espiritual, porque Dios nos diseñó para descansar. Tal vez necesites mejores amigos. ¿No formas parte de un grupo de vida? ¿Te sorprende sentirte solo y desconectado, sin nadie que esté a tu lado orando por ti? ¿Cómo piensas resistir las fuerzas de la oscuridad si no tienes amigos espirituales que te apoyen y te sostengan? Queremos abordar esto de una manera integral,
Y no me refiero necesariamente a la medicina alternativa, sino a entender que nuestro cuerpo, mente y espíritu están conectados. Tal vez necesitas una mejor alimentación. Tal vez necesitas ver a un médico porque podría haber cambios hormonales en tu cuerpo. Tal vez necesites hacer terapia profunda o cualquier otro tipo de ayuda profesional que sea necesaria. Si estás luchando, y sé que muchos lo están, te entiendo. Sientes ansiedad, te sientes deprimido y no entiendes por qué. Oras, intentas, vas a la iglesia, buscas a Dios, haces lo mejor que puedes, pero aún así parece que no puedes avanzar. Déjame decirte algo. Si estás luchando, eso no significa que no eres un buen cristiano. Significa que eres humano. Simplemente eso, humano. Uno de los mitos más comunes dentro de la iglesia es creer que los cristianos no deberían tener problemas de salud mental. Y hay otro mito del que quiero hablarte. La idea de que a Dios no le importa tu salud mental, que eso no es algo importante para Él. Dices, Dios está demasiado ocupado. Tiene problemas más grandes que atender. ¿Acaso no has visto cómo está el mundo hoy? ¿De verdad crees que tiene tiempo para preocuparse por cómo manejas a tus suegros complicados o cualquier otro problema personal? Pero cuando miramos las Escrituras, especialmente los Salmos, podemos ver claramente cuánto le importa a Dios cada área de tu vida. ¿A alguien aquí le gustan los Salmos? A mí me encantan. Permíteme compartir algunos contigo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Salva a los que están abatidos en espíritu. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en tiempos de tribulación. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Él restaura mi alma. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Tu bondad y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El Señor se preocupa por ti. ¿Le importas? Si alguna vez dudas de eso, ve a los Salmos. Allí encontrarás evidencia del amor de Dios y también encontrarás personas que pasaron por quiebres mentales y emocionales. Hay muchos salmos que querrás tener en tu taza de café, pero hoy quiero mostrarte uno que probablemente no querrás imprimir en una camiseta. Hablemos del Salmo 88, escrito por un hombre llamado Emán. Ahora, para los que son más o menos de mi edad, tal vez recuerden a un personaje de dibujos animados llamado He-Man, quien tenía una compañera llamada She-Ra. Ambos eran muy musculosos y usaban ropa, digamos que no muy modesta. Pero este Emán es otro muy diferente. El Emán de la Biblia era un hombre que cualquiera quisiera tener en su vida. Era respetado, alguien a quien todos admiraban. Según las Escrituras, tenía sabiduría divina. Era un músico talentoso, parte de los adoradores con una habilidad musical excepcional. Tenía muchos hijos, lo que implica que era un padre comprometido. También era fiel en su servicio al rey. Este era un hombre de Dios. Imagínalo, el diácono ideal en la iglesia, el compañero de trabajo al que buscas para consejo, el suegro o el padre que todos querrían. Y ahora quiero mostrarte lo que este hombre dijo en el Salmo 88. Te adelanto algo. Este es uno de los dos únicos salmos que no tienen un final positivo. En la mayoría de los salmos, el autor puede llorar, quejarse y lamentarse, pero al final siempre dice, pero el Señor es fiel. Sin embargo, en este salmo, Emán dice, estoy abrumado por mis problemas. Mi vida está al borde de la muerte. Me cuentan entre los que descienden al sepulcro. Soy como alguien sin fuerzas. Estoy apartado con los muertos, como los caídos que yacen en la tumba, de quienes ya no te acuerdas. Siento que estoy olvidado por Dios, como si estuviera cortado de tu cuidado. Quizás te identificas con esas palabras. Pero hay algo que Emán hizo bien, algo que también puedes hacer bien. En medio de su oscuridad, en medio de su desesperación, él siguió volviendo a Dios. Y eso es exactamente lo que tú debes hacer hoy, incluso si te sientes en lo más profundo de la oscuridad. El simple hecho de que puedas estar sufriendo y sintiéndote desesperado, pero aún así has venido a la iglesia o te has conectado en línea, demuestra que en medio de la oscuridad todavía buscas la luz. Y eso es exactamente lo que hizo Emán.
Lo que estás haciendo en este momento, Él también lo hizo. Dijo: pero a ti clamo, Señor, de mañana mi oración llega ante ti. Tú eres el primer lugar al que recurro. Y aunque clama a Dios, no encuentra la paz que anhela. Entonces pregunta: ¿por qué, Señor, me rechazas y escondes tu rostro de mí? Y el último versículo del Salmo 88 es profundamente inquietante. Has alejado de mí a mis amigos y seres queridos. La oscuridad es mi amiga más cercana. La oscuridad es mi amiga más cercana. Este hombre amaba a Dios. Era un hombre de Dios. Y esto está en la Biblia, en los Salmos. Me encanta que esté allí sin un final positivo porque nos muestra que Dios no teme nuestra honestidad. Le importa que lo ames, pero que también lo cuestiones. Que lo adores, pero que al mismo tiempo sientas dolor. Y cuando estás herido, a Dios le importa. La oscuridad es mi amiga más cercana. Así me sentí yo cuando estaba al borde del colapso. Seguía predicando, seguía mostrándome fuerte, pero por dentro estaba en pánico. Por fuera parecía estar bien, pero por dentro me estaba muriendo. Finalmente, dejé mi orgullo a un lado y llamé a un consejero. ¿Qué? ¿Un pastor buscando ayuda? Sí. Y déjame recordarte algo. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, es un signo de sabiduría. Quiero repetirlo para que quede claro. Buscar ayuda no significa que seas débil, ni tonto, ni malo. Significa que eres sabio. Así que comencé a reunirme con mi consejero. Le dije: estoy mal, estoy realmente mal, estoy en muy mala forma. Entonces me sometió a una batería de pruebas costosas y continuas. Después regresó con los resultados y me dijo: tengo buenas noticias para ti. Y yo dije: perfecto, necesito escuchar algo bueno. Él me dijo: no estás en mala forma. Y yo pensé: ¿qué? ¿Estás equivocado? Estoy en muy mala forma. Pero él insistió: no, no lo estás. Me dijo: físicamente, estás en tan buena forma como he visto en un hombre de tu edad. Sí, tenía que añadir lo de tu edad. ¿Por qué no simplemente decir que estoy en buena forma? Continuó: espiritualmente, estás buscando a Dios, estás en su palabra, oras y tienes fe. No estás viviendo en pecado de manera continua ni evidente. Tu matrimonio es algo que muchos desearían tener. Y físicamente, estás saludable. Estás espiritualmente saludable. Estás bien en tus relaciones. Pero me dijo algo que no esperaba. Estás mentalmente agotado. Solo estás mentalmente agotado. Así que comenzamos con ejercicios y cosas que honestamente me parecieron demasiado simples al principio. Como, por ejemplo, el consejero me preguntó: pastor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y yo pensé: ¿de verdad vamos por ahí? Jesús dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu... ¿qué? Con toda tu mente. Entonces me preguntó: ¿estás amando a Dios con todo tu corazón? Le respondí: sí. ¿Con toda tu alma? Sí. Y luego me preguntó: ¿estás amando a Dios con toda tu mente? Eso me detuvo. ¿Cómo se ama a Dios con la mente? Empezamos a repasar ideas que ya había enseñado antes, como que tu vida siempre se mueve en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Entonces comenzamos a hablar sobre el cerebro, y quiero que hablemos un poco de eso. El cerebro es algo fascinante. Desde el nacimiento, el cerebro comienza a desarrollarse y a formar conexiones. Estas conexiones, llamadas rutas neuronales, se crean a una velocidad impresionante durante los primeros años de vida. Aproximadamente 1 millón de conexiones por segundo. Por segundo. Pero a medida que crecemos, el cerebro pasa por un proceso llamado poda sináptica, en el que simplifica estas conexiones para volverse más eficiente. Esto significa que, una vez que piensas algo, es más fácil pensar lo mismo otra vez. Es como un surco mental que se forma, y este proceso puede ser positivo si tus pensamientos son saludables, pero si no lo son, puede ser problemático. Entonces, ¿qué haces si tu cuerpo no está saludable? Vas al médico. Tal vez cambias tu dieta, comienzas a hacer ejercicio, o sigues un tratamiento. Y si tu mente no está saludable, ¿qué haces? Puedes ir a un médico, como yo hice, o puedes ir al gran médico,
el que renueva tu mente. Mi mente estaba atrapada en un ciclo constante de actividad y no podía detenerse. Mi consejero me dio una tarea. Haz una lista de 30 cosas que nunca hayas hecho antes. Apenas logré pensar en 6. Ya en el 7º punto me sentí atascado. Me dijo, quiero que las intentes una a una. Así que probé 2 y comencé 2 pasatiempos nuevos. Al principio pensé, ¿de verdad estoy pagando tanto por este consejo? Pero lo que no entendía era que su objetivo era desconectar mi mente del caos, para que pudiera reconectarse con Dios. Me di cuenta de que mi mente estaba atrapada en un ciclo de iglesia, 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 pero eso no es lo mismo que Dios. Hay una diferencia. Mi mente estaba atrapada en trabajo, 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 y necesitaba desconectarse de eso para conectarse verdaderamente con Dios. Quiero compartir contigo un versículo que puede ayudarte a desconectar tu mente de lo incorrecto y reconectarla con lo correcto. Si buscas paz mental, esta es la base. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. Fíjate en esto, perfecta paz. No es una paz ocasional, que solo aparece cuando todo va bien. No es una paz momentánea, que surge solo en momentos agradables. No es una paz circunstancial, sino perfecta paz. En hebreo, la frase perfecta paz se traduce como shalom, shalom. Cuando ves una palabra repetida en hebreo, es para darle un énfasis extremo. Es como un shalom multiplicado. Es como cuando tus hijos se portan mal y tienes que repetirles. No me hagas regresar allí. No me hagas regresar. El autor nos dice que experimentarás shalom, shalom. ¿Y quién lo experimentará? Aquellos cuyos pensamientos están fijos en las noticias de CNN. No, claro que no. ¿Y aquellos que pasan horas desplazándose en las redes sociales? ¿Crees que sus pensamientos están fijos en Dios? ¿O los que se concentran solo en actividades religiosas sin buscar al Señor? No, no, no. La Escritura dice que serás guardado en perfecta paz si tus pensamientos están fijos en Él. La palabra hebrea que se traduce como fijos es samak. Esta palabra significa apoyarse completamente, descansar todo tu peso sobre algo. Es confiar por completo. Si eres como muchas personas ahora, puede que sientas una gran tensión, un peso enorme. Quizá no te gusta tu trabajo, tal vez te cuesta relacionarte con los demás, o simplemente no estás bien. ¿Qué necesitamos hacer? Desconectar nuestra mente de lo que no es útil. Pero no basta con pensar en cosas positivas. Debemos fijar nuestros pensamientos en Dios una y otra vez. Cuando lo hacemos, empezamos a formar nuevas rutas neuronales. Eso es ciencia. Y según las Escrituras, renovamos nuestra mente. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No nos conformemos con la toxicidad, la amargura, el odio o la negatividad. Seamos transformados al renovar nuestra mente. En mi proceso, comencé a fijar mi mente en una verdad espiritual clave. La mía fue 2 Pedro 1:3. Su divino poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para vivir como a Él le agrada, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No es mi poder, es su poder. En lugar de decir, no puedo, esto es demasiado, no lo voy a lograr, comencé a declarar, Dios es mi fuente y mi fuerza. Tengo todo lo que necesito para cumplir su propósito. Dios me ha dado los recursos, la gente, la fortaleza, incluso la salud mental que necesito. Y mientras repetía estas verdades, no fui sanado instantáneamente. Hubiera deseado que así fuera. Fue un proceso. Mi esposa, unos 18 meses después, dijo, creo que estás bien. Y yo respondí, ¿podemos decir eso? ¿Es suficiente tiempo? Y aquí estoy, diciéndote que, por la gracia de Dios, Él me ha dado todo lo que necesito para cumplir su llamado. Durante una sesión con nuestros líderes de la iglesia, oramos por nuestra comunidad. Al terminar, sentí un peso tan grande que no podía mantenerme en pie. La emoción y la carga eran abrumadoras. Puse el micrófono
y traté de caminar sin que nadie lo notara. Pero ahora te lo cuento porque quiero que sepas algo. Dios, en su soberanía, permitió que pasara por esto para que pudiera entender mejor su palabra y compartir verdades que podrían transformar vidas. Vivimos en tiempos donde el enemigo ataca constantemente, donde hay división y críticas, pero tú puedes vivir en perfecta paz si fijas tus pensamientos en Él. La próxima semana hablaremos de la ansiedad, después sobre la depresión, luego sobre la preocupación. Más adelante trataremos la negatividad crónica y el trauma. Finalmente, hablaremos del agotamiento y cómo encontrar restauración. Jesús dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». Su paz perfecta no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Es Shalom, Shalom, paz aún, en medio de malas noticias. Cuando pierdes tu trabajo, cuando tu matrimonio enfrenta dificultades, cuando tus hijos toman decisiones que te rompen el corazón, cuando el dinero escasea. El mundo no puede dar esta paz, ni puede quitártela. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Que el Dios de paz santifique tu alma completamente. Él se preocupa por ti. Él está aquí. Él es fiel y lo hará. Así que, Padre, oramos por tu poder sanador. Mientras reflexionamos, aquellos que dicen: «Quiero aprender a amar a Dios con mi mente, necesito ayuda», levanten sus manos ahora mismo. Vamos, levanten sus manos. Gracias, Dios, por la honestidad y por tu presencia. Ayúdanos a fijar nuestros pensamientos en ti, a renovar nuestras mentes con tu verdad. Sana a los que están heridos, ya sea instantáneamente o a través de un proceso guiado por ti. Tú eres nuestra fuente, y a ti miramos. Si no estás seguro de tu posición espiritual hoy, quiero que sepas que hay un lugar de paz más allá de lo que este mundo puede ofrecer. Dios está listo para darte una nueva vida. Su nombre es Jesús. Él es el Hijo de Dios. Fue perfecto. Derramó su sangre para que tú y yo pudiéramos tener vida. Él murió en nuestro lugar. Y cuando clamas a Él, escucha tus oraciones, perdona tus pecados y te hace completamente nuevo hoy. Donde quiera que estés, tal vez sientas un peso, una carga, una culpa que te abruma. Pero te digo, da un paso lejos de tu pecado. Clama a Jesús. Cuando lo haces, Él perdona todos tus pecados y te transforma. Esa carga desaparece y llega una paz que no es de este mundo. Es una paz que el mundo no puede darte ni quitarte. Si hoy estás escuchando esto y dices: «Necesito eso, necesito su gracia, necesito su perdón», da un paso hacia Jesús, entrégale todo. Él escucha tus oraciones, Él te hace nuevo. Si ese es tu deseo, di: «Jesús, te necesito». Ahora, levanta tus manos, donde quiera que estés. Levántalas como un acto de fe y di: «Sí, esa es mi oración. Jesús, te necesito». Veo manos levantadas aquí y allá, en todo este lugar. Alabado sea Dios por cada uno de ustedes. Aquellos que están en línea, escribe en el chat: «Le entrego mi vida a Jesús». Hazlo ahora. Vamos a orar juntos, y luego adoraremos juntos. Ora en voz alta conmigo. Padre Celestial, perdona mis pecados. Jesús, sálvame. Perdóname. Hazme nuevo. Llena mi vida con tu espíritu, para que pueda caminar contigo, conocerte y mostrar tu amor. Cambia mi vida, y úsame para cambiar la vida de otros. Gracias por la nueva vida. Hoy te entrego la mía por completo. En el nombre de Jesús, oro. Alabemos a Dios ahora mismo. Demos la bienvenida a aquellos que hoy nacen en su familia. Adoremos juntos al Señor.